grato saludo. El día de hoy, en esta pequeña ponencia, este pequeño grupo explicará y expondrá el tema métodos feministas en el derecho penal. Un tema ya bastante controvertido por el simple uso o empleo del término feminismo, un término que lo hemos visto evolucionar a lo largo de estos años. Muy bien, a manera de introducción es necesario saber qué es feminismo, a qué se refiere cuando decimos feminismo. Según Durán Moreno nos decía de que el feminismo era un movimiento social preocupado por la igualdad de las mujeres. Pero hay otros conceptos que también apuntan a ello. A una liberación de la mujer, una igualdad entre varón y mujer. En fin. Pero, ¿cómo ha logrado insertarse esta teoría feminista en nuestra ciencia jurídica? Pues bien, lo hemos dividido en 3 fases claves para explicar este fenómeno. Una primera fase denominada feminismo liberal, una segunda fase denominada teoría jurídica feminista como tal, y una tercera fase denominada feminismo postmoderno. Empecemos con esta primera fase. La primera fase tenía como objetivo principal la igualdad entre varones y mujeres, y por ende eliminar cualquier diferencia. Pero hemos de decir de que este grupo reconocía de que sí existían diferencias, pero a razón del sexo. Pero hay otras diferencias que son constructos sociales y que ellas han mermado la igualdad que deberían tener hombres y mujeres. Por lo tanto, es a estas diferencias que debemos eliminar en nuestro ordenamiento jurídico con una reforma legal. Pero este movimiento feminismo liberal ha fracasado, ha sido incapaz, porque tenía el temor de que si se lograba insertar en nuestras normas el feminismo y igualdades excesivas, serían muy contraproducentes al movimiento. En esta segunda fase, la teoría jurídica feminista ha sido una fase demasiado radical y exaltante, porque ya no solo apuntaban a una reforma legal, sino que apuntaban a un cambio total, un cambio no solo desde nuestro punto de vista normativo, sino también desde un punto de vista social. Era necesario combatir los estereotipos creados en la sociedad. Y es más, se jactaba de que todo el ordenamiento jurídico era machista. Era un patriarcado total. Cualquier principio, ya sea como el de imparcialidad, el de neutralidad, todo principio era machista y eran solo leyes que tenían el objetivo de hacer preferencias con los varones. Por lo tanto, era necesaria una reestructuración completa en la cual esta estructuración se basara netamente en bases feministas. Gilligan y el feminismo cultural. Las académicas partidarias del feminismo cultural valoran la cultura femenina como un conjunto de valores desarrollados en la esfera privada de la sociedad. Aducen que, a partir de la experiencia femenina de dar y proteger la vida y su especialización en el cuidado de los niños, las mujeres desarrollan ciertas capacidades para la empatía y el cuidado de los demás, y recomiendan que esas capacidades sean llevadas a la esfera pública. Según el análisis que formula Gilligan, los varones tienden a definirse a través de la separación, a evaluarse en relación con un ideal abstracto de perfección, a identificar la adultez con la autonomía y el logro individual, y a concebir la moral en términos jerárquicos. Por el contrario, las mujeres tienden a definirse en relación con su conexión con otros, y por sus actividades de cuidado y entienden la moral como una red interconectada, mientras que las mujeres tienden a concebir los conflictos morales como un problema de responsabilidad y cuidado, los varones tienden a poner acento en los derechos y las normas. Entonces, ella sostiene que en tanto la ley se encuentra impregnada por la perspectiva masculina, el enfoque que ha pasado a representar el método correcto de toma de decisiones en el ámbito del sistema legal, está basado predominantemente en reglas abstractas, en las ideas de autonomía y derechos individuales, y excluye la perspectiva femenina. A partir de este nuevo enfoque, se sugiere que la presencia numerosa de mujeres abogadas y juezas
en el interior del sistema jurídico representa la posibilidad de que ellas incorporen una nueva perspectiva, así como eventuales cambios dentro del ámbito del derecho. En síntesis, la tesis de Gilligan sostiene que el modelo masculino caracterizado por la abstracción y la objetividad y la ausencia de peso emocional constituye la voz dominante en el interior del sistema jurídico occidental. McKinnon y el modelo de la dominación. Según ella, el foco en cuestión no estaría definido en términos de igualdad y diferencia en cuanto al género masculino, sino más bien en un sistema de dominación en el que los varones tienen el poder de oprimir a las mujeres por medio del manejo del lenguaje de las instituciones culturales, sociales y legales, o por sobre todo de la continua vigilancia al cuerpo de las mujeres. Asimismo, argumenta que no hay lugar para las mujeres en este entorno legal masculino y que en vez de intentar que ellas se adecúen a un sistema jurídico dominado por los varones, las feministas deben preguntarse acerca de las características de un sistema jurídico que tomará a las mujeres como principal enfoque. Sin embargo, esta postura caería al intentar plantearse el objetivo de cambiar grandes teorías masculinas del derecho que son universales y entablar teorías femeninas del derecho igualmente totalizadoras. Ahora hablaremos sobre la tercera fase de la teoría jurídica feminista. Según la tercera fase del feminismo jurídico, el derecho sería masculino. Conceptos básicos caen bajo la mirada crítica de las feministas denominadas posmodernas, que se hallaron ante la necesidad de elaborar críticas enfocadas en la diversidad de la vida de las mujeres, al mismo tiempo que denegaron posiciones universalistas características del pensamiento moderno. Precisamente, la principal objeción del posmodernismo al feminismo es que es criticado por haber sido impulsado por mujeres blancas de clase media con una experiencia cultural y étnica limitada que les impediría hablar en figura de todas las mujeres. Siguiendo con el feminismo postmoderno, se nos presentan a dos figuras representativas. En primer lugar, a Carol Smart, que nos dice que el derecho se presenta como una reencarnación de los ideales de neutralidad, objetividad y imparcialidad, y que encierran un sesgo machista en su propia construcción. Además, este sirve para ocultar las desigualdades que caracterizan al orden social patriarcal. Y además la ley contribuye a reproducir y a generar consenso en relación con su manera de operar, en ámbitos de justicia. Además, también el derecho posee una coherencia y una consistencia interna. Por lo tanto, eh, no apoya las teorías anteriores que hablan sobre el derecho desde la perspectiva feminista. Entonces, el derecho se puede decir que, según esta representante, es un instrumento de reforma social, pero también puede ser a la vez una fuerza que contribuye a mantener a la mujer en el papel subordinado en el que se supone que debe estar. Bien, otra representante es Frances Olson, que tiene unas ideas similares a las de Smart y nos afirma que la teoría clásica liberal ha estructurado un pensamiento en torno a una compleja serie de polos opuestos o dualismos en el derecho y en la vida, los que dividen al mundo en esferas contrastantes o polos opuestos, ¿no?, que conocemos. Pero nos dice que estas características masculinas en el dualismo en el derecho aparecen como superiores, mientras que las de las mujeres aparecen como inferiores. Entonces el derecho, según esta autora, se identificaría más con el lado masculino del dualismo. Y ella pondría especial énfasis en que el rol que desempeña la ley, si bien cumple un papel importante, un papel fundamental, tiene también un rol de propaganda machista, ¿no?, en la sociedad, y que mientras hace esto, por detrás o de la forma más visible, utiliza un discurso de neutralidad, de objetividad y de justicia, cuando en realidad no es así.
Después de haber visto cuáles son las críticas relacionadas al derecho en general por parte del feminismo, daremos paso a las críticas que se dan en una rama en específico, el cual es el derecho penal. Y como representante del feminismo tenemos a Laura Auri, quien nos menciona que las normas que el derecho penal destina a la mujer reflejan y construyen una determinada visión de mujer, y lo determina como una concepción social y moral elaborada por el discurso masculino acerca de la sexualidad femenina, lo que permite la comprensión de los distintos tipos penales. Por ello, el derecho penal, al incorporar esta imagen de mujer, refleja no las diferencias biológicas, sino las estructuras patriarcales, los estereotipos que existen respecto a los comportamientos referidos a cada género y las distintas asunciones morales que laten para cada género. El ejemplo más paradigmático lo constituyen las mujeres maltratadas, que eliminan a su marido tras años de violencia doméstica. Todos los razonamientos utilizados conducen a afirmar que en el caso existe voluntad de matar. Por el contrario, las asunciones que rodean al hombre en dicha situación tienden a negar que en él exista dolo de matar. Uno de los indicadores es el arma utilizada. De forma inadvertida, este indicador es perjudicial para la mujer, pues mientras el hombre puede estrangular con sus manos, la mujer no, por lo que ya sea para lesionar o para matar, lo habitual será que la mujer utilice un arma peligrosa. Asimismo encontramos que se le quiere dar una especie de propuesta de otro derecho penal, y como ya vimos la reivindicación originaria de las mujeres de conseguir la igualdad respecto a los hombres, ha comportado exigir y eliminar los casos más groseros de trato desigual. Sin embargo, una vez conseguido el trato igual ante la ley, se advirtió que ello no eliminaba la desigualdad real, pues el derecho representa exclusivamente los valores masculinos. Así fue como se pretendió iniciar una teoría del derecho llamada jurisprudencia feminista, basada en las características de Gilligan, que atribuye a la ética del cuidado, asociada a la forma femenina de resolver los conflictos. Esta teoría contiene dos proyectos. El primero hace referencia a la crítica al derecho existente actual, el cual, como se ha dicho bajo su aparente neutralidad, incorpora una visión masculina, mientras que el segundo proyecto consiste en reconstruir a la mujer como sujeto de derechos que partan de su situación y sus concretas condiciones de existencia. Ahora hablaremos sobre el método que indaga acerca de las implicancias genéricas de una práctica o regla social que a primera vista puede ser considerada como neutral u objetiva, pero que en realidad es específicamente masculina, es decir, prejuiciosa y machista, y que coloca en desventaja a las mujeres. Formular preguntas como ¿las mujeres han sido dejadas fuera de consideración? ¿O en qué sentido han sido dejadas fuera? Entre otras, permiten examinar cómo el derecho falla al no tomar en cuenta las perspectivas y valores que parecen más típicos de mujeres que de hombres, o cómo los estándares y conceptos legales existentes podrían ubicar a las mujeres en un estado de subordinación. El método de formular la pregunta por la mujer tiene como propósito evidenciar tales características, exponer cómo operan y sugerir mecanismos para su corrección. En otras palabras, es hacer derecho desde la perspectiva feminista y recurriendo a la formulación de la pregunta por la mujer como método. Significaría mirar debajo de la superficie del derecho para identificar las implicancias genéricas de las reglas y los supuestos subyacentes a ellas e insistir en la aplicación de las reglas que nos perpetúen la subordinación de las mujeres. Finalmente, cabe resaltar que el presente método tiene un alcance mayor en la medida que la pregunta por la mujer puede de manera equivalente y paralela formularse también a favor de los excluidos o sectores vulnerables en general. Voy a hablar sobre el método práctico feminista, el cual tiene como objeto al género, se le suele denominar, o ellas mismas se denominan como el género más subyugado por el género masculino. Este método tiene como fin darle más cabida a los derechos feministas y más protección, dado que las mismas leyes han sido más favorecedoras del género masculino, dado que han dado métodos o técnicas más individualizadoras, las cuales solo se han centrado en un sector de la comunidad y no en toda. Han sido más estrictamente beneficiosas con relación a los sexos. Con esto,
estamos refiriéndonos a que el género femenino ha sido reducido o simplemente disgregado de los demás métodos. Para esto llega el método feminista. El método feminista viene con tal fuerza que va a ser destructivo, no sería tanto destructivo, sino reestructurador, el cual va a generar mayor orden y va a dar más cabida a los derechos de las mujeres, al género femenino. Con esto quiero decir de que ya no se va a aceptar más disgregaciones. Y aparte, este género se va a caracterizar porque va a ser disgregador también, pero en relación a va a disgregar todos los métodos o conceptos que no los consideren que sean innecesarios, como el caso de la masculinidad o de la diferenciación de sexos. Va a ser una abstracción y va a ignorar todo ese criterio y simplemente va a ser más integradora con el género femenino, dando más cabida a sus derechos, los cuales ya han estado subyugados y no se han tenido en cuenta.